Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente en esta su pantalla www.radiovictoriagt.com. Hoy es 25 de julio y ¿qué celebra el mundo hoy? Hoy es el Día Internacional de la Mujer Afro. Cerca de 200 millones de personas en el caso de continente de Abya Yala serían de ese origen. Obviamente, si hablamos del África, son cerca de 700 millones de población que serían las mujeres afros. Después de todo, todos llevamos algo de afro porque de allí provenimos y en ese sentido un fuerte abrazo, saludo a todas las compañeras luchadoras, especialmente del movimiento panafricanista al cual también pertenecemos como defensoras y defensores de la madre tierra en esta parte del continente. Estamos nuevamente abordando hoy el tema Venezuela, pero abordaremos esta vez desde el contexto. Ayer hablábamos sobre o desde la perspectiva de los desafíos del próximo gobierno. Ya está con nosotros Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido también hasta la Radio Dignidad de Honduras. Bienvenido al espacio de alcarajo.org de Colombia, donde también estamos transmitiendo Minca Comunicaciones Argentina y obviamente Codeca Guatemala, Rondas Campesinas del Perú, Radio Victoria Avia y a la Soberana. Juan Carlos, muy buenos días. Directamente, ¿cuál es tu primer sentipensar, tu primer análisis, lectura básica de este contexto, de este momento, horas antes de que cerca de 21 millones de venezolanos vayan, obviamente van a ir en menor cantidad, porque están habilitados en esa cantidad, vayan a las urnas a decidir por su siguiente gobernante? Adelante, Juan Carlos. Bueno, Yantay, primero nada, buen saludo, darle los buenos días, gracias por la invitación a Radio Victoria. Y bueno, los compañeros de Codeca, no hemos podido tener la oportunidad de visitarles con muchas ganas de ir. La última vez que hicimos un intento, nos bloquearon desde el consulado de, de Guatemala. Entonces, bueno, estamos pendientes de visitarles y estar allá con ustedes. Bueno, fíjate, yo podría, tratando de hacer una lectura como objetiva de la situación, podría decir que el escenario electoral en este momento es un escenario de negatividad, no es un escenario de positividad. En términos generales, está asignado por un enorme descontento a la gestión actual del gobierno de Nicolás Maduro. Ese descontento hoy debe estar rondando alrededor entre el 80 y el 85% de la población, que no necesariamente se va a expresar en una votación así, pero digamos, en términos generales de estado de ánimo del pueblo venezolano, todo está asignado por esa posición, ¿no? De un enorme descontento con la gestión del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, una idea general de que, bueno, aquello que Chávez comenzó ya no es, ya no está vigente en la política venezolana. Eso, digamos, va a tener una expresión electoral que no necesariamente va a ser en esa proporción, ¿no? Pero está asignado por la negatividad. O sea, el domingo los venezolanos y las venezolanas no van a ir a votar a favor de algún proyecto político, van a ir a votar en contra de una élite política, ¿no? Porque el otro fenómeno que va acompañado con este gran descontento es que es un descontento contra las élites políticas, es un descontento contra cúpulas, ¿no? Digamos que había un fenómeno de, como decía el maestro Dussel, de corrupción de la política, un proceso progresivo, paulatino de corrupción de la política. Como política al servicio del pueblo, se ha ido, que era la idea de Chávez, de hacer política de Chávez, la política como servicio, eso que él tomó de los zapatistas como principio de gobierno, que mandar obedeciendo al pueblo, ¿no? Y digamos, todo por una serie de fenómenos y situaciones,
esto ha ido derivando a una política de élite que ya no gobierna para el pueblo, sino que gobiernan para sí mismas, que en el fondo es el origen de la corrupción política, ¿no? Entonces, y de ahí se ha venido, digamos, descomponiendo el campo político en Venezuela. Había una descomposición moral, una descomposición espiritual, una descomposición ética del campo político en Venezuela. Por eso es que planteo esta idea de que estamos viviendo un momento político negativo, ¿no? Producto de este proceso de descomposición y de corrupción de la política en Venezuela. Entonces, la gente el domingo va a ir a votar en contra, no va a ir a votar a favor de un proyecto político. La gente va a ir a votar o en contra del gobierno o en contra de la oposición, ¿no? Entonces, tú tienes del lado de la gente que, digamos, está descontenta y quiere ir a votar en contra del gobierno, te dice, no nos importa por quién vamos a ir a votar. No les importa por quién votar. De hecho, esto ha sido una campaña electoral, eh, bueno, sui generis, podríamos decir, porque no hay programa de gobierno. Ningún candidato está presentando programa de gobierno. Entonces, la gente que está descontenta va a ir a votar y que quiere ir a votar en contra del gobierno, no le importa por cuál candidato votar. Van a ir a votar por el candidato que tenga más posibilidades de derrotar al presidente Nicolás Maduro. No les importa cuál candidato sea. No les importa el programa de gobierno que tenga. No les importa si plantea privatizaciones. No les importa. Solo lo único que les importa es una posición de sacar a la élite que gobierna actualmente en Miraflores. Pero por el otro lado, tienes a la gente que está descontenta, pero que va a ir a votar a favor, que va a ir a votar por el presidente Nicolás Maduro, un sector importante, que te dice es que no podemos votar por la derecha. O sea, van a ir a votar en contra del candidato de la derecha. No, dicen, aunque sabemos que hay razones suficientes para estar descontento, no podemos dejar que la derecha llegue al poder. Entonces, no van a ir a votar por un programa de gobierno, por unas políticas populares, van a ir a votar para que la derecha o la otra derecha, porque ya digamos esos campos también están bastante difuminados en Venezuela, en términos programáticos, en términos discursivos y de imaginario, pues bueno, tú puedes tener un campo de derecha y un campo de izquierda, un campo chavista, digamos, lo que ha sido eh, Juan la Carlos, dualidad en Venezuela, sí, ¿no? Juan Carlos, Chavismo y oposición, ok. pero eso es en el imaginario, eso es en, en el discurso, porque en el fondo, digamos, en términos programáticos, tú tienes coincidencias programáticas que son completamente neoliberales. O sea, Venezuela en los últimos 5 años hemos vivido una política neoliberal, de choque neoliberal, ¿no? Implementada por un gobierno de izquierda. Eso es una realidad. Juan Carlos, Entonces, no sé si me visto escuchas. programáticamente, bueno, son más o menos lo mismo en términos programáticos. Juan Carlos, no sé si me Ah, escuchas. ¿Me escuchas? sí, te escucho, te escucho. Gracias por esa lectura que haces, ¿no? Un proceso electoral lo catalogas como negatividad, pero si recordamos las anteriores elecciones, incluso la más próxima que ocurrió, más que negatividad era violenta, ¿no? Estaban en un contexto absolutamente contrario, no tenían, decían, digamos, para afuera papel higiénico. Sin embargo, ahora, según entendemos, producen papel higiénico. O sea, el bloqueo económico, que es en buena medida uno de los factores principales que ha determinado, digamos, esa sensación térmica que estás mencionando, ha generado que la gente opte por sí mismo y asuma de que ellos mismos pueden hacer a través de emprendimientos, etcétera, cambios, ¿no? Y entonces ya no únicamente esperar que el Estado resuelva todo. Con satisfacción escuchábamos la aprobación de la ley, por ejemplo, con cero aranceles para las exportaciones, ¿no? De todo lo que se pueda estar produciendo fuera del rubro del petróleo.
Y entonces, ¿cómo se explica eso? O sea, ¿cómo explicamos? Antes era mejor, peor la situación, pero pues no había tanta negatividad y ahora al parecer está mejor la situación porque no, por lo menos para afuera no se ve, no se escucha ese caos que se vivía antes, por más que las corporaciones mediáticas están apostándole con todo para que efectivamente ese caos se muestre, pero no existe. ¿Cómo se explica eso? Sí, fíjate, Ollantay, vamos a ir por partes, ¿no? Claro, yo quería como centrarme en el fenómeno electoral, pero hay que tener algunos elementos de contexto, evidente, y de desarrollo, de cómo se ha venido desarrollando la situación. Fíjate, a partir del año 2018, en Venezuela hubo una apertura, una dolarización por la vía de los hechos. O sea, yo no sé si esto se sabe a nivel internacional, pero en Venezuela la moneda vigente en curso es el dólar. Todos los precios de referencia están en dólares. Tú vas al supermercado y dice literalmente, ref de referencia 3, que son $3. Todo está marcado en dólares. La moneda en curso en Venezuela es el dólar. También está el bolívar, pero la gente usa el dólar. ¿Mm? Y eso es una política que se vino implementando desde el año 2018. Ahora, aun cuando los precios y toda la economía está dolarizada, los salarios no están dolarizados, no están indexados al dólar. Entonces, por ejemplo, yo que soy profesor universitario, eh, digamos, una cesta básica en Venezuela mínima debería rondar por los $400 al mes. Y yo como profesor universitario gano $1 al mes. Eso es el sueldo de un profesor universitario con una maestría, etc. Un profesor, digamos, titular puede estar ganando unos $20 al mes. Una maestra de escuela, $30 al mes. Y la canasta básica, fundamental, está rondando los 400, $500. Para vivir en Caracas necesita mínimamente unos $1.000 de ingresos. Si tienes el tema de la vivienda resuelto. Porque si tienes que pagar un alquiler, pues sería mucho más. O sea, no hay una relación entre la economía y los precios de la economía y los salarios y los ingresos, no los salarios, los ingresos de los venezolanos y las venezolanas. Entonces, bueno, está esta idea del emprendimiento, pero en realidad lo que termina pasando es que la mayoría de la gente tiene 2 y 3 trabajos y busca formas de ingreso alternativas, que es una forma, una lógica de supervivencia y de sobrevivencia para poder medio sostener algún nivel básico de subsistencia, ¿no? Ahora, pero no solamente se expresa en términos de ingreso, es que, por decirlo de alguna forma, todos los derechos económicos, sociales, culturales, que se conquistaron con Chávez durante, bueno, más de una década de la Revolución Bolivariana, la mayoría de esos derechos se han perdido. O sea, lo que es derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, o sea, todos esos derechos que se habían logrado conquistar con el comandante Chávez, sistemáticamente se han venido perdiendo. Y hoy yo te podría decir no te puedo desarrollar la idea o no te puedo explicar la afirmación, pero en Venezuela hoy, actualmente, hay un estado de excepción en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. O sea, están literalmente suspendidos los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Por parte del gobierno no hay una política de reconocimiento a esos derechos. Entonces, todo eso que se había conquistado con la Revolución Bolivariana, todo eso se ha revertido. Ya ha habido un proceso de apertura a- al sector privado, donde el sector privado en Venezuela tiene las mejores condiciones del mundo, porque puede importar lo que le dé la gana, puede producir a unos costos bajísimos con los salarios más paupérrimos del planeta. Y con todo y eso, en vez de haber un proceso de reactivación del aparato económico y de la industria sobre todo, lo que ha habido es una agudización de la lógica importadora. Y bueno, tú vas al supermercado Yantay y no es que tú vas a conseguir el papel toalé venezolano, es que vas a conseguir 10 marcas más importadas. Y todo es importado. Los productos importados están avasallando
a los productos nacionales, incluso productos básicos como café, pasta, arroz. Sale más económico comprar un producto importado que un producto nacional, porque así como no tienes aranceles de exportación, tampoco hay aranceles de importación. Entonces, Entonces, bueno, estamos tú vas hablando, al Juan, supermercado, hoy los supermercados en Venezuela tú hoy puedes conseguir cualquier cosa que tú quieras comprar. Desde un papel toalé importado de Francia, los artistas esos que vienen por ahí compran de ese, hasta un Ferrari. Si tú quieres comprar un Ferrari en Venezuela, lo puedes comprar. Eso sí, te cuesta el doble de lo que te cuesta en Estados Unidos, pero lo puedes comprar. Si tienes el dinero, lo puedes comprar y se compra con maletas de dólares. Así se compra en Venezuela, se compra en efectivo. estamos conversando con Juan Carlos Rodríguez sobre el contexto electoral que está viviendo Venezuela, un país donde pues no se ha podido, por lo menos desde afuera, derrotarlo con la guerra híbrida, mucho menos con los bloqueos, ¿no? Acaba de dar un dato interesante Juan Carlos, que todo se puede encontrar en Venezuela porque todos y esos productos son importados, pero obviamente en los hechos, el bloqueo, uno de los países bloqueados económicamente es Venezuela y entonces no necesariamente eso pues está en esa perspectiva. Juan Carlos, ¿qué función cumple en este contexto de psicosis? Algún sociólogo mencionó, llamó el proceso electoral en este momento de Venezuela de psicosis que estaría viviendo la población, los actores externos, como la USAID, como la NET, y todo, digamos, ese aparato mediático hegemónico mundial para incluso configurar ese sentir pensar, ¿no? Psicótico de la población, de ese porcentaje de la población que seguramente va a ir a votar, como tú decías, como voto castigo, según tu análisis, contra el gobierno actual. Yo creo que este escenario actual de Venezuela es un escenario muy similar al escenario de Nicaragua. Y creo que la situación es muy parecida. Y el desarrollo de la situación, va, a mi parecer, según mi lectura, va a ser muy similar, ¿no? Eso no era así hace 5 años atrás. Yo con un gran amigo en común, que no lo voy a nombrar aquí para no meterlo en el asunto, siempre me llamaba y me preguntaba, Juan Carlos, un amigo que no es venezolano, pues, intelectual también y interesado en los asuntos de Venezuela permanentemente, me decía, ¿estamos en un escenario como Nicaragua? Y yo le decía, no, Ramón, ay, perdón, todavía no. Pero hoy es un escenario muy similar al de Nicaragua, con, con desarrollos y desenvolvimientos que pueden ser muy similares. Ahora bien, este fenómeno no es un fenómeno venezolano. Nosotros vimos en Argentina el mismo fenómeno, un hastío de las élites políticas, tanto de derecha como de izquierda, tanto el peronismo como el fascismo que tienen allá, y vinieron y votaron un outsider, que fue Milei. Y ahora están arrepentidos, absolutamente arrepentidos de haberle votado a Milei, porque aplicó un paquete, bueno, una fórmula hasta nueva incluso, habría que analizarla, porque es como de neoliberalismo extremo, pues. No, vamos a aplicar un paquete así de choque hiper neoliberal, a ver qué sucede, y ahí tienes los resultados. Ahora, eso pasó también en Brasil, eso viene pasando como fenómeno político en toda América Latina. O sea, hay un desgaste, un agotamiento de las formas de representación política, digamos, de la democracia burguesa de América Latina, y se presentan estos tipos, que son unos outsiders, este, que hablan supuestamente desde un lugar despolitizado o apolítico, o sea, hablan en contra de las élites. Por ejemplo, Milei tiene en su discurso la casta, ¿no? Hace una crítica al peronismo y al fascismo argentino, pero al final son un experimento de hiperneoliberalismo. O sea, son también títeres manejados por el imperialismo norteamericano, que va recuperando su reserva estratégica. O sea,
Estados Unidos necesita control total y absoluto de los recursos naturales de América Latina, porque se están planteando una confrontación vital para ellos a nivel global, una disputa global, y necesitan tener garantizados los recursos para poder ir a esa confrontación. Es una confrontación civilizatoria. Entonces, bueno, necesitan gobiernos que sean absolutamente funcionales a sus intereses. O sea, yo, por ejemplo, decirles, hoy en Venezuela el control de la industria petrolera lo tiene la Chevron, en acuerdo del gobierno de Nicolás Maduro con los norteamericanos. La Chevron decide en Venezuela cuánto petróleo se produce, a quién se le vende petróleo, cuáles son las otras empresas internacionales que pueden entrar, etcétera. Hay un control absoluto de la producción petrolera venezolana, pero eso no es suficiente para los gringos. No quieren solamente control del petróleo, que ya sería una garantía. Ayer, si quieren, si no me creen, vean el programa de Diosdado Cabello de ayer, donde, bueno, reconoce que incluso se le están dando más garantías. A la semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una extensión de 10 años a la licencia de Chevron en Venezuela. Ya tenían 10 años y le extendieron 10 años más, como una especie de gesto, ¿no? Reafirmando que hay una intención de mantener los acuerdos con digamos, las empresas petroleras norteamericanas, en este caso la Chevron, de un control total de la producción petrolera. Ahora, eso no es suficiente para los norteamericanos, necesitan control del petróleo, pero también necesitan control del gobierno. Digamos, necesitan gente de su absoluta confianza. Y bueno, estos tipos de outsiders son completamente funcionales al proyecto norteamericano. Ahora, en Venezuela no hay un outsider porque no lo dejaron. O sea, no dejaron que llegara un outsider. Aquí la outsider es María Corina Machado, que es una tipa de ultraderecha que anda por ahí con el mismo discurso de Milei. Pero anularon la candidatura de María Corina Machado y ella sigue haciendo campaña como una loca, sola, ¿no? Y la gente está pensando que va a ir a votar por María Corina Machado y María Corina Machado ni siquiera está en el tarjetón electoral. María Corina Machado es la que Chávez le dijo Águila no cazamos. O sea, es una nada. Políticamente hablando, María Corina Machado es nada en términos de programa, etcétera. Simplemente es, bueno, la misma imagen de Milei, irreverente, en contra de las élites y tal. Mentira, es una oligarca de toda la vida. Los Machado Zuluaga son una familia millonaria de toda la vida en Venezuela y bueno, ella lo que intenta recoger es ese descontento y tiene gran éxito en eso, ¿eh? Mucha gente está convencida, fíjense, incluso Bien. hasta los que van a votar por el gobierno, dicen, es que no podemos dejar que María Corina Machado llegue a Miraflores. Y uno dice, pero es que María Corina Machado ni siquiera es candidata. Y el candidato de la oposición, el que al final pudieron, digamos, dejar, porque bueno, en las negociaciones con el gobierno, porque eso fue negociado, ni siquiera es del partido de ella. Es de un partido que se llama Un Nuevo Tiempo, que es una escinción de un viejo partido socialdemócrata, que es Acción Democrática, y que incluso fue embajador de Chávez. Entonces, ni siquiera es candidato, digamos, un tipo de ella, Bien, ¿no? estamos conversando con Juan Carlos Rodríguez desde Venezuela, él haciendo, digamos, una configuración del contexto electoral y centrándose también en su última intervención en las candidaturas. Y obviamente el candidato oponente contra Maduro no es necesariamente de un partido, es de una coalición, ¿no? Y claro, lo que ha ocurrido con Machado tampoco no es asunto, digamos, únicamente de voluntad política, sino también ha habido allí, digamos, vericuetos jurídicos, ¿no? Como por los cuales se la acusa. Lo cierto es que si queremos hacer una equivalencia entre el contexto electoral venezolano actual con el contexto electoral venezolano de antaño, años anteriores, en socialmente hablando, en este momento van a las urnas con mediana tranquilidad
aunque los poderes corporativos, como acabo de mencionar, y también corporativos mediáticos, pero también económicos mundiales, que están buscando que no haya más malos ejemplos fuera del discurso de la narrativa hegemónica oficial mundial norteamericana, vayan imponiéndose en diferentes partes del mundo y Venezuela no siga siendo un mal ejemplo, pues están apostándole a derrotarlo como del lugar ese proceso y veremos que si esta vez Venezuela, ese sector que muy a pesar de los resultados, digamos, socioeconómicos, cotidianos, que este tiempo ha mejorado, según vemos, bastante desde afuera, va a optar por un proceso diferente a lo que Maduro está impulsando o va a optar por Maduro. Después de todo, allí se va a definir en las urnas. Juan Carlos, para ir concluyendo, Sí, ya veo que ¿por nos queda dónde, poquito tiempo. ¿por dónde va la esperanza? ¿Por dónde va la esperanza? Porque lo que acabas de narrar, obviamente, podríamos estar, Sí, es un escenario muy negativo. Yo creo que, bueno, hay dos desafíos. El primer desafío después del 28, inmediatamente, el día siguiente, sea cual sean los resultados que se den, es necesario que la gente recupere la fe en la política, porque después del 28, sea un resultado u otro resultado, el que se asuma, yo tengo mis hipótesis, ya no las puedo dar acá, va a haber una gran decepción en la política como instrumento de transformación de la realidad. Y ya eso era un fenómeno que venía sucediendo. La gente se ha ido desafiliando del campo político. No quiere decir que la gente se ha despolitizado, sino que se ha ido desafiliando. O sea, hay un rechazo, una repulsión a participar en política. Porque la política, es lo que te decía desde un principio, se ha venido corrompiendo el campo político y se ha venido convirtiendo en una política de élites, una política de, bueno, de grupos que negocian a espaldas de las grandes mayorías. Y eso es lo que va a pasar el domingo. O sea, el domingo el resultado electoral es un resultado negociado. Lo que sucede el domingo es negociado, no es resultado de la expresión y el sentir popular. Es negociado entre unas élites, las élites que están en el gobierno, con las élites de la derecha fascista venezolana y con los gringos fundamentalmente. Entonces, eso es lo que realmente define los resultados electorales. muy bien. Y otro gran desafío, que es un desafío continental, que no puedo dejar irte sin decirlo, es bueno que tenemos que retomar el proyecto de Bolívar, que comenzó hace 200 años, Chávez retomó y logró avanzar en una década enormemente y que bueno, eso fue un proyecto descartado, históricamente, actualmente es un proyecto descartado, pero que en algún momento hay que retomarlo, porque es un proyecto, bueno, es el proyecto para nuestra América, es el proyecto de la Via Yala, o sea, proyecto continental, ¿no? Con una gran visión de futuro que tuvo el Libertador y que, bueno, nosotros, los caraqueños, que hoy estamos de cumpleaños, hoy 475 años de la fundación de Caracas, de la invasión del Valle de los Caracas, ¿no? Bueno, tenemos la responsabilidad de volver a retomar y volver a impulsar en algún momento. En algún momento eso va a suceder, tenlo por seguro, que nosotros los caraqueños, que somos los que tenemos la tarea, porque somos los hijos de Bolívar, bueno, retomaremos el proyecto de nuestro padre Bolívar, nuestro padre Guayquepuro, nuestro padre Chávez, y bueno, echaremos para adelante otra vez con ese proyecto y lo juntaremos con los otros pueblos para construir el Avia Yala. Muchas gracias. Juan Carlos Rodríguez conversó para el espacio de www.radiovictoriagt.com, un contexto bastante, digamos, por decir de alguna manera, matizado. Hay sentimientos de diferentes tendencias. Lo cierto es que en este contexto, en mejores condiciones que hace años atrás, esta vez Venezuela va a las urnas
Y claro, lo que no pudieron derrotar en las calles, ahora le están apostándole a derrotar en las urnas, más allá de los resultados. Y claro, desde aquí nosotros confiamos en la sabiduría de las poblaciones, especialmente de las poblaciones que están fuera, digamos, de los núcleos, ¿no? Urbanos, del núcleo de poder, para que la esperanza se siga imponiendo en Venezuela, porque después de todo, de eso se trata, ir a buscar, ir tras las esperanzas. Muchas gracias, amigas y amigos, por vuestro tiempo. Volveremos cuando las circunstancias así lo ameriten. Chao, chao.